Comentaremos ahora sobre otro documento denominado estado de resultados. Cabe señalar que vamos a tomar para explicar el estado de resultados el video de una clase de fundamentos de contabilidad, que es la materia que es una de las materias que imparto en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Contaduría y Administración. Y como estamos impartiendo a través de Google Meet y además utilizando Classroom, entonces es la razón por la cual vamos a tomar para el presente video lo que se grabó de la explicación del estado de resultados en la plataforma de Google Meet. Continuando con el tema de los estados financieros, ahora platicaremos sobre el estado de resultados. El primer estado financiero que vimos fue el estado de situación financiera, continuando ahora con el estado de resultados. Entonces, a este documento lo podemos identificar como estado de resultados o estado de actividades, e inclusive hay quien lo identifica como estado de pérdidas y ganancias. Pero este documento, el estado de resultados, es un documento que nos muestra información relativa a un resultado. ¿Resultado de qué? De las operaciones que tiene una entidad. Operaciones que tiene durante un periodo. El estado de situación financiera se presenta a una fecha. El estado de resultados se presenta por un periodo. Ok. Para podernos dar información relativa a un resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo, lo que hace es compararnos este documento ingresos, costos y gastos. Hace una comparación de ingresos, costos y gastos. Y en base a esa comparación es como se determina si tenemos en la entidad utilidad o pérdida neta o utilidad o pérdida del ejercicio. Y esa utilidad o pérdida pues va a significar un cambio en el patrimonio. ¿En qué sentido? Si tenemos utilidades, el patrimonio de la entidad se va a incrementar, el capital contable se va a incrementar. Pero si tenemos pérdidas, el capital contable se va a ver disminuido. En consecuencia, el patrimonio se va a ver disminuido. Y esa comparación de ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad o pérdida se hace durante un periodo. Como comentaba hace un momento, el estado de situación financiera se presenta a una fecha, el estado de resultados se presenta por un periodo. Y cuando hablamos de ingresos, costos y gastos, hablamos de dos grandes grupos, que son ingresos y egresos. Entonces vamos a ver ahora, vamos a comentar sobre la clasificación de los elementos básicos del estado de resultados. Primeramente vamos a comentar sobre los ingresos, Estos se pueden dividir en ordinarios, pero también se pueden dividir en no ordinarios o extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que tiene la entidad y que le van a representar un incremento en sus activos o un aumento en los pasivos. Y los ingresos ordinarios son aquellos que obtiene la entidad por actividades propias de acuerdo a su actividad principal, de acuerdo a lo que la entidad se dedique. Todos los ingresos que obtengamos por aquello a lo que me dedico son ingresos ordinarios. Los ingresos que podemos tener también, pero que no es necesariamente a lo que se dedica la entidad, se conocen como ingresos no ordinarios o ingresos extraordinarios.
Me dedico a la compraventa de mobiliario. Entonces, eso me permite obtener ingresos ordinarios. Pero si vendo los empaques en los cuales me llegó el mobiliario, pues me van a representar un ingreso, pero es un ingreso extraordinario o no ordinario, porque no tiene que ver con mi actividad principal, que es la compra-venta de mobiliario. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe, ninguna. Gracias. No, Muy bien. profe, no. Luego, lo que tenemos son costos y gastos o egresos, porque comentábamos que lo que hacemos es comparar ingresos con egresos, tal y como lo vimos cuando vimos el concepto del documento. Ingresos, costos y gastos. Costos y gastos nos representan, egresos. Entonces, también tenemos que los costos y gastos o egresos pueden ser ordinarios o pueden ser no ordinarios o extraordinarios. Ok. Dentro de los egresos ordinarios tenemos básicamente el costo de ventas y los gastos generales. ¿Qué es el costo? Es el costo de ventas. Pues el costo de ventas es lo que me cuesta adquirir un bien para poderlo ofrecer en venta posteriormente. O bien, lo que me cuesta fabricar ese bien para luego poderlo vender. O bien, lo que me cuesta poder dar un servicio que luego posteriormente me genere mis ingresos. Una característica de los egresos ordinarios es que me representa un decremento en el activo, puesto que tengo que pagar ese egreso, o un incremento en el pasivo, si es que tengo que generar un adeudo, porque de momento no pago ese costo o ese gasto. Pero también los egresos ordinarios tienen que ver con la actividad principal de mi entidad. Tienen que ver con aquello a lo que me dedico. Es por eso que el costo de ventas es un egreso ordinario, porque si no adquiero primeramente el bien, pues no puedo ofrecerlo para la venta. Si no genero primero el costo para preparar un servicio que yo voy a ofrecer, no puedo generar la venta. En consecuencia, no puedo generar el ingreso. Pero también resulta que debemos o tenemos de manera genérica un concepto que son los gastos generales, que ya veremos en el estado de resultados, pues que tenemos distintas maneras de procesar esta parte. Resulta que para poder vender, para poder tener mis ingresos, debo de realizar ciertos gastos, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, productos financieros, otros ingresos y otros gastos. Y aquí ya mezclé, cuando hablo de otros productos y de productos financieros son ingresos, pero cuando hablo de otros gastos y gastos financieros son egresos. Entonces, cuando ustedes han visto el estado de resultados, presentan una primer cuenta dentro de los ingresos ordinarios que son las ventas. Y luego, después de las ventas, cuando lo hacemos por inventario perpetuo, presentamos el costo de ventas. Después de haber presentado ventas y costo de ventas, ¿qué agrupación sigue? ¿Qué agrupación sigue? Tengo ventas y costo de ventas. ¿Y luego qué tengo? Gastos generales. Los gastos generales. Los gastos generales, que son los gastos de venta y los gastos de administración. Posterior a los gastos generales, ¿qué presento? La utilidad o pérdida bruta. La utilidad o pérdida,
tenemos ventas menos costo de ventas, me da la utilidad o pérdida en ventas. ¿De acuerdo? Y luego vienen los gastos generales, que son los gastos de venta y los gastos de administración. Luego viene otro conceptito, que es otros ingresos, exacto, y otros gastos. Integral de Los otros, financiamiento. y luego el resultado integral de financiamiento, exacto. Cuando hablamos de otros ingresos, de otros gastos, los otros gastos entran dentro de los no ordinarios y los otros en egresos. Y cuando hablamos de otros ingresos, entran de los ingresos no ordinarios. Y luego hablamos de resultado integral de financiamiento. Los productos financieros son ingresos ordinarios y los gastos financieros son egresos ordinarios. Entonces, en nuestro estado de resultados tenemos ingresos y egresos, tanto ordinarios como extraordinarios. ¿Alguna pregunta que tengan hasta esta parte? No, profe, ninguna. No, profe, Muy ninguna, bien. profe, ninguna. Entonces, seguimos avanzando. Como comentábamos hace un momento, el estado de resultados nos presenta ingresos y egresos. Y ya comenté que los egresos están representados por costos y gastos. Si los ingresos son mayores a los egresos, tenemos utilidades. Pero si mis ingresos son menores a mis egresos, tenemos pérdidas. Entonces, cuando hablamos de diferencia entre ingresos y egresos, o costos y gastos, generamos un dato que se llama utilidad o pérdida. Tenemos primeramente un concepto que llamamos utilidad o pérdida bruta. También utilidad o pérdida en ventas, o resultado bruto o resultado en ventas. Ese es un primer resultado. Y ese resultado surge de la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. Cuando hacemos el estado de resultados y estamos por el método de inventarios perpetuos, ustedes tienen presente que primero se presentan las ventas y luego el costo de ventas. Ventas menos costo de ventas me da la utilidad o pérdida en ventas, la utilidad o pérdida bruta y la utilidad o pérdida en ventas. Y así es como tenemos este primer resultado. Después de que tenemos este primer resultado, sigue la parte donde presentamos los gastos generales, los otros ingresos y gastos y el resultado integral de financiamiento. Y esa otra parte es la que nos permite determinar la utilidad o pérdida neta, también conocida como utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Entonces recordarán que en el estado de resultados básicamente presentamos dos resultados, lo que es utilidad o pérdida en ventas y lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? No, profe. No, profe. Ok, continúo. No, Vamos profe, bien, todo bien. perfecto. Y luego resulta que este documento, estado de resultados, pues tiene sus propias características. Tiene sus propias características, al igual que el estado de situación financiera. Primeramente, este documento nos muestra un resultado que obtienen las entidades económicas por el desarrollo de sus propias actividades, por aquello a lo que se dedican. Tienen un resultado. Ese resultado puede ser una utilidad o puede ser una pérdida. Le llamamos utilidad o pérdida en el caso de entidades lucrativas, pero en el caso de entidades no lucrativas se le denomina exceso de ingresos sobre egresos o superávit, o exceso de egresos sobre ingresos, que también tiene el nombre de déficit. Esto es cuando estamos hablando de entidades no lucrativas. Otra característica es que se trata de un estado financiero
dinámico. Dinámico, ¿por qué? Porque nos está dando información de un periodo. No nos da información a una fecha. Nos da información de un periodo. Regularmente ese periodo es de 12 meses y se le denomina o se le llama ejercicio contable o periodo contable. Regularmente nos solicitan que este documento lo hagamos cuando menos una vez al año, pero hay que recordar que los estados financieros pretenden y nos deben de ayudar a la toma de decisiones. Entonces, es conveniente que lo hagamos en lapsos de tiempo menores, cada mes, de otra manera que cada mes los usuarios de esa información financiera puedan estar teniendo información que les permita una correcta toma de decisiones. Y luego, el estado de resultados para su presentación se compone de encabezado, cuerpo y pie, al igual que el estado de situación financiera. En el encabezado se presenta el nombre de la entidad, el nombre del estado financiero y en este caso ejercicio contable o periodo contable, a diferencia del estado de situación financiera que se presenta a una fecha. En el cuerpo del estado de resultados se presentan conceptos de ingresos y su valor, ventas, productos financieros y otros ingresos. Se presentan conceptos de costos y gastos y su valor. Presentamos el costo de ventas, gastos de venta, gasto de administración, otros gastos y que son gastos financieros. Pero también se presenta el resultado que se obtiene. Y a ese resultado, vimos hace un momento, al resultado final se le llama utilidad o pérdida del ejercicio. Todos estos conceptos de ingresos y egresos se presentan tanto conceptualmente como con su valor económico. Y al final del documento, al igual que en el estado de situación financiera, se presenta el pie. Y en el pie lo que vamos a presentar es el nombre, firma y cargo del contador que realiza el documento y las notas aclaratorias. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Ok. Entonces, en las notas aclaratorias aquí, ¿qué se pondría? En las notas aclaratorias podemos indicar a manera de ejemplo, por ejemplo, en las ventas. Si parte de las ventas las hacemos en moneda nacional o en moneda extranjera. Y quizás nos parece importante resaltar ese dato, porque si hay un cambio del tipo de cambio de la moneda, pues nos puede representar un mayor ingreso o un menor ingreso. ¿Sí? Cuando hacemos la conceptualización de los gastos de venta y los gastos de administración, quizá quieramos puntualizar lo que corresponde a los gastos, por ejemplo, de depreciación. Si estamos usando algún método en particular para la depreciación que presentamos como gasto en gastos de venta o en gastos de administración. Entonces también podemos hacer algunas notas aclaratorias que den más información, en este caso, sobre el estado de resultados. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, gracias. De nada. Ok, continuamos entonces. El estado de resultados tiene distintas formas de presentación. Ok, en este caso, este documento se puede presentar tanto en forma de cuenta como en forma de reporte. Al igual que el estado de situación financiera, que también se presenta en forma de cuenta y en forma de reporte. En forma de reporte es cuando presentamos primero ventas hacia abajo, costo de ventas, y seguimos bajando a gastos generales, otros ingresos y gastos,
resultado integral de financiamiento y luego presentamos la utilidad o pérdida del ejercicio. En forma de cuenta, cuando se presenta el documento, por un lado se presentan los conceptos de ingresos, por otro lado se presentan los conceptos de egresos. Y dependiendo de si fue utilidad o fue pérdida, pues se presenta ya sea del lado izquierdo o del lado derecho esa información. En el caso nuestro, lo vamos a ver en forma de reporte. Luego, ¿qué relaciona al estado de resultados y al estado de situación financiera? Ustedes tendrán en mente que cuando hacemos nuestro estado de situación financiera, dentro del capital contable presentamos el dato utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Entonces, el estado de resultados hace un análisis de cómo se obtiene esa utilidad o pérdida del ejercicio. Y ese dato lo mostramos en el estado de situación financiera. Por lo tanto, el elemento que relaciona a ambos documentos, estado de situación financiera y estado de resultados, es el resultado del ejercicio. Llámese utilidad del ejercicio o llámese pérdida del ejercicio. ¿Alguna pregunta en esta parte? No, profe. Ok. No, profe. Entonces, continuamos. El estado de resultados se compone de dos partes en cuanto a su cuerpo. En la primera parte del estado de resultados, se presentan las cuentas que tienen que ver con la compraventa de mercancía. En el caso de que estemos hablando de una entidad que se dedica a la compraventa de artículos. Entonces, ¿qué tiene que ver con la mercancía? Las compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, rebajas sobre compra, descuentos sobre compra, las ventas, devoluciones sobre venta, rebajas sobre venta, el inventario inicial, el inventario final. Todos estos conceptos se presentan en la primera parte del estado de resultados. Y en la segunda parte del estado de resultados se presentan lo que identificamos como gastos de venta, gastos de administración, lo que identificamos como otros ingresos y gastos y lo que identificamos como gastos y productos financieros. Y una vez que presentamos la primera parte y la segunda parte y las comparamos, es como podemos determinar si tenemos utilidad o pérdida del ejercicio. Cuando hacemos el estado de resultados por el método de inventarios perpetuos, en la primera parte básicamente presentamos ventas y costo de ventas. Y en la segunda parte es donde presentamos los gastos generales, otros ingresos y gastos y resultado integral de financiamiento. Cuando estamos en el método analítico, en la primera parte presentamos ventas, devoluciones sobre venta, rebajas sobre venta, descuentos sobre venta, compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, rebajas y descuentos sobre compra, inventario inicial, inventario final. Es lo que presentamos en la primera parte cuando lo hacemos por el método analítico. Y en la segunda parte presentamos los mismos conceptos que si lo hacemos por el método de inventarios perpetuos. Gastos generales, otros ingresos y gastos y resultado integral de financiamiento. Ok. Luego, para esta parte, les voy a poner otro video que se llama Cuentas del estado de resultados, en donde vamos a ver un poquito a mayor detalle qué son las ventas totales, devoluciones sobre venta, rebajas y descuentos sobre venta, ventas o ingresos netos, compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, rebajas y descuentos sobre compra, inventario inicial, inventario final y costo de ventas. Y de esta manera tenemos la primera parte del estado de
resultados. Todo este detalle de cuentas corresponden al método analítico, porque si lo hacemos solamente por el método de inventarios perpetuos, entonces no tenemos todo este detalle. Básicamente tenemos venta y costo de ventas. Si las ventas son mayores que el costo de ventas, tenemos utilidad en ventas. Pero si las ventas son menores que el costo de ventas, tenemos pérdida en ventas. Y luego en la segunda parte, que también van a ver en el video, cuentas del estado de resultados, tenemos los gastos generales, que son los gastos de venta, y son los gastos de administración. Tenemos otros ingresos y otros gastos, como ingresos y egresos extraordinarios. Y tenemos también el resultado integral de financiamiento, en donde vamos a ver qué son los gastos financieros y qué son los productos financieros. Y esto es la segunda parte del estado de resultados. De tal manera que cuando hacemos nuestro documento estado de resultados, pues vamos a aplicar, digamos, distintas fórmulas de determinar los resultados. Para determinar los gastos generales, ¿qué es lo que hago? Sumo gastos de venta con gastos de administración. Para representar el valor de otros ingresos y otros gastos, lo que hago es sacar la diferencia entre otros ingresos y otros gastos. Y si quiero determinar el resultado integral de financiamiento, lo que hago es sacar la diferencia entre productos financieros y gastos financieros. De tal manera que todo esto nos permite determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces tenemos que a resultado bruto o resultado en ventas le voy a sumar o a restar los gastos generales. Le voy a sumar o a restar otros ingresos y gastos. Le voy a sumar o a restar el resultado integral de financiamiento. Y todo este análisis me va a permitir, a final de cuentas, determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Con esto terminaríamos esta parte y ahora veremos el video de las cuentas del estado de resultados. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, es así como se presentó el estado de resultados, el cual, como comentamos en el video, pues nos presenta ingresos, nos presenta egresos y la comparación entre los mismos, con la finalidad de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Este documento, estado de resultados, lo podemos presentar utilizando el método de inventarios perpetuos, que identificamos porque tenemos ventas y costo de ventas. Y el detalle de los gastos generales, otros ingresos y gastos y resultado integral de financiamiento. O bien, también podemos presentar este documento por el método analítico, en donde tendremos que presentar a detalle los conceptos que nos permitan determinar las ventas netas y los conceptos que nos permitan determinar el costo de ventas. Y en consecuencia, al comparar las ventas con el costo de ventas, determinar la utilidad o pérdida en ventas. Y a partir de ahí, gastos generales, otros ingresos y gastos y resultado integral de financiamiento. Ánimo, que estén bien. Esperamos este video sea de utilidad. Hasta pronto. Ánimo.